Este mes de mayo son las elecciones generales en Colombia, un tema que está agitando las redes sociales y llegando a todos los países de habla hispana. Y seguramente muchos se están preguntando qué cambios están prometiendo los candidatos. Pregunta que vamos a responder en este canal, pero no en este vídeo, porque en este vídeo nos vamos a preguntar cuál es la situación de la economía colombiana y qué necesita arreglar para poder salir adelante. Porque una vez respondidas estas preguntas podemos preguntarnos cuáles son las propuestas de los candidatos. Así que si sois nuevos y os gusta la economía, suscribiros para no perderos ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a ello. Colombia es un país que cuenta con una amplia variedad física. Su topografía accidentada y compleja, junto a su ubicación cercana al Ecuador, crea una extraordinaria diversidad de climas, vegetación, suelos y cultivos. En cuanto a demografía, Colombia cuenta con una población de unas 51 millones de personas. Y si hablamos del tamaño de su economía, hablamos de un PIB de unos 270.000 millones de dólares. Pero si nos ponemos a desagregar un poco nos daremos cuenta que al igual que una fracción importante de economías de Sudamérica, carece de un sector industrial fuerte. Su economía sigue siendo intensiva en materias primas, pero lo que sí que ha cogido fuerza ha sido el sector servicios. El sector terciario representó el 68% del PIB, donde el turismo ha cogido fuerte protagonismo. En cuanto a materias primas, si bien Colombia no puede ser definida como una potencia regional, con las políticas que se implementaron a partir de los 2000 hizo situar a Colombia cerca de los 20 mayores productores de petróleo del mundo. Y pasando al terreno agrícola, sigue siendo un componente importante de la economía colombiana. ¿Y qué podemos decir de ella? Pues que bastante ineficiente, ya que una gran proporción de tierras por A o por B están sin cultivar. En cuanto a terreno macroeconómico, podemos decir que a Colombia no le ha ido mal del todo. La disciplina fiscal ha permitido que tenga una estabilidad macroeconómica sin necesidad de represión financiera. La deuda pública es de un 50% respecto a su PIB. Y su economía presentó aparente buen comportamiento durante la crisis del 2008, donde el crecimiento del PIB fue positivo, indicando la buena resistencia que presenta frente a shocks negativos. Pero bueno, habiendo hecho toda esta breve descripción, ¿qué esconden realmente todos esos datos que he comentado? Aviso ya que he dividido el vídeo en varios bloques, ya que hay mucho de qué hablar. Así que poneros cómodos porque vamos a ello. Empecemos hablando de una de las primeras cosas que nos vienen a la mente cuando hablamos de economía, el desempleo. Colombia ha tenido tradicionalmente las tasas de desempleo más altas del hemisferio, que se ha agravado en los últimos años y se ha visto acelerada con la crisis del 2020. El fenómeno se ha visto iniciado a partir de la crisis de materias primas del 2014. Como hemos comentado anteriormente, Colombia depende fuertemente de estas, lo que implica que al mínimo movimiento de la economía global, la economía se verá resentida. Si nos ponemos a ver más a fondo el desempleo, nos daremos cuenta que es particularmente alto entre los más jóvenes. Hablamos de que más de 1 de cada 4 jóvenes colombianos está desempleado. Pero aquí no terminan los problemas. Los colombianos que logran tener la suerte de encontrar un empleo se van a enfrentar a otro de los grandes problemas de la economía colombiana, la informalidad laboral, haciendo que no reciban los beneficios que te ofrece el estar empleado de forma formal, como por ejemplo la seguridad social. El DANE informó que hay cerca de 5,58 millones de trabajadores informales en el país, más o menos el 10% de la población colombiana. Y este gran problema de informalidad laboral nos conecta con el siguiente gran problema de la economía colombiana: las pensiones. La transición demográfica es un hecho. En menos de 30 años, la composición de Colombia ha cambiado por completo. En 1990, alrededor del 45% de la población tenía menos de 20 años. Los mayores de 60 representaban el 5,2% de la población. Y en 2020, esas cifras han pasado a un 40 y a un 9% respectivamente.
que puede parecer un cambio pequeño visto así desde fuera, pero es bastante notorio en la economía. Las proyecciones del DANE sugieren que el envejecimiento de la población será muy parecido al de los países de ingresos altos. Y esto es problemático porque Colombia tiene unos ingresos mucho más bajos que el de esos países, y las condiciones de seguridad de sus jubilados son mucho peores. Y la transición demográfica y su mercado laboral podrían empeorar esta situación. En cuanto al sistema de pensiones colombiano, este está compuesto por dos regímenes paralelos. El primero es el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, que es algo así como un sistema de reparto tradicional. Y el segundo, si me lo permitís, voy a leer el nombre porque no me lo he aprendido. El régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad, administrado por fondos privados. Y dado que en los próximos 30 años habrá una proporción menor de trabajadores activos para sostener la cantidad de adultos, el primer sistema tiene que enfrentarse a serios problemas. Según un informe de CEPAL, el déficit del sistema no ha aumentado tanto en el país porque aún está disfrutando de un pequeño bono demográfico. Una vez este desaparezca, la carga fiscal será insostenible. Y por otro lado, las altas tasas de informalidad presentan un problema para los dos sistemas, ya que implican que los trabajadores no realizan aportes. Y por si fuera poco, la cobertura de las pensiones tampoco es que sea muy alta. De acuerdo con la OIT, tan solo el 50,6% de las personas en edad de jubilación reciben pensión en Colombia, mientras que el promedio de Latinoamérica es del 75,4%. Y si solo miramos el grupo de los países con ingresos altos, al cual pertenece Colombia, esa cifra es del 91%. Así que la inseguridad de cara a la jubilación es otro de los grandes lastres de la economía colombiana. Que hablando de inseguridad, esta no solo viene por la inseguridad por el futuro. Muchos colombianos tienen inseguridad al presente por las secuelas que ha dejado el conflicto armado. Colombia es un país marcado por un conflicto armado de larga duración y que surgió por una gran combinación de factores económicos, políticos y sociales. No me voy a meter en hablar en por qué ni voy a ponerme a decir nombres, ya que no es el tema del canal. Nosotros nos centramos en repercusiones económicas. Se calcula que la cantidad de personas que han muerto en el conflicto ascienden a unas 220.000 personas, sumando a esto unas 5 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Más o menos, el 17% de los colombianos han sido víctimas directas de la guerra, cuyas consecuencias aún se hacen notar. Esto en parte explica por qué no hay industria en Colombia. En primer lugar, se tiene que destinar casi todos los recursos a la guerra. En segundo lugar, a ver quién se monta una industria en un país que esté en guerra. A pesar del acuerdo de paz firmado en el 2016, los colombianos aún siguen experimentando altos niveles de inseguridad por las actividades de los grupos armados. Esto se hace notar en las zonas más rurales de Colombia. Así que el conflicto armado es otro de los puntos claves de la política colombiana. Pero dicho esto, vamos a dar salto a otro de los puntos clave: su fallida lucha contra las drogas. Los que seamos de fuera habremos visto multitud de memes en redes sociales acerca de Colombia y la cocaína. Y sí, Colombia es una gran productora de esta, no es ningún misterio. La cocaína se cultiva en partes remotas del país, donde el Estado no ha estado presente y los lugareños no tienen acceso a la economía legal. Aproximadamente el 4% de la población mundial ha consumido cocaína en su vida. Y Colombia produjo el 70% de la cocaína consumida durante el último año. Las autoridades están intentando frenar los cultivos con erradicación de plantas, rociando productos químicos sobre las plantaciones, pero aún así combatir la producción de cocaína es muy complicado. Muchos agricultores no tienen alternativa y el gobierno en muchos casos carece de la capacidad para enfrentar a la industria que está protegida por grupos armados con enormes recursos financieros para corromper a los funcionarios estatales. Así que la lucha contra las drogas es otra cosa que se está llevando muchísimos recursos de la economía colombiana, cosa que hace que a lo mejor no se destinen a otras cosas como por ejemplo la desigualdad y la pobreza.
En 2021, la pobreza disminuyó en Colombia respecto al aumento que sufrió en el año 2020. Según DANE, más de 19 millones de personas vivían con menos de $89 al mes. Hablamos alrededor de un 40% de la población colombiana y más de un 12% ganó menos de $40 mensuales. Si queréis ponerlo un poco en perspectiva, el salario mínimo de Colombia es de $289. Si miramos por provincias, Chocó siguió siendo la provincia con la mayor tasa de pobreza, y es que hablamos de una tasa de un 68%. A excepción de Cartagena, la pobreza en todas las ciudades aumentó en el 2019. Y si hablamos de la desigualdad de ingresos, esta aumentó a partir de 2018. El 10% de los asalariados recibió casi el 40% de los ingresos del país, que es 10 veces más que el 20% inferior, cosa que fomenta aún más la polarización política existente. Y esos problemas de desigualdad y pobreza van a ir a más debido a la crisis del coronavirus. Pero de esa crisis hablaremos un poco más adelante. Ahora vamos a hablar de la enorme cantidad de shocks que sufrió la economía colombiana a partir de 2014. Desde 2014, Colombia se ha visto expuesta a variedad de perturbaciones de la economía internacional, pero afortunadamente respondió mejor que otros países de la región, esto debido a la solidez de su sistema financiero y la existencia de un tipo de cambio flexible, de lo que hablamos en el anterior vídeo. Podemos dividir entre tres shocks. El primero, y quizá el más importante, ha sido el de la caída internacional de los precios de las materias primas, donde lo que más afectó a la economía colombiana fue la caída del precio del petróleo. El segundo shock se debió a la desaceleración en el crecimiento de los principales socios del país. Y el tercero, el mayor coste de financiamiento en el exterior debido al aumento de la prima de riesgo por la depreciación de la moneda colombiana. Y aparte de estos shocks externos, no estaría de más comentar algunos internos que tuvo. Por un lado, el fenómeno del Niño, que provocó grandes sequías y problemas en las cosechas, que desembocaron en aumentos de la inflación, y las protestas de los camioneros, donde la gota que colmó el vaso fue el aumento del precio del petróleo. Aunque bueno, hay mucho más ahí detrás, como la inseguridad de las calles, el mal estado de las vías, altos costes de transporte, etc. Todos estos desequilibrios provocaron un debilitamiento de la demanda interna de Colombia. Significa que hay menores ingresos, menor consumo, menor inversión y la economía no crece. Así que eso es lo que explica el frenazo que sufrió la economía de Colombia a partir de 2014. Y ahora pasemos a otro punto que suele levantar también bastante polémica: la inmigración. Colombia ha sufrido el éxodo masivo de refugiados venezolanos. La hiperinflación y el desabastecimiento existente en su país vecino han llevado a 4 millones de venezolanos a abandonar su país en los últimos años, de los cuales 1,3 millones están en Colombia, tema que podría levantar algunos debates. Según un estudio, la inmigración venezolana aumentó los gastos fiscales en salud en 2 billones en 2021, unos 5 puntos del PIB. Así que evidentemente es un tema que de vez en cuando sale. Tal es así que en 2021 se hizo una hoja de ruta para que estos venezolanos tengan acceso a los servicios públicos de Colombia. Pero ahora sí, vamos con uno de los temas clave: la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus ha provocado una de las mayores recesiones que haya sufrido Colombia en mucho tiempo, lo que ha hecho que esta crisis es agrandar aún más los problemas que tenía la economía colombiana. En primer lugar, pérdidas de aprendizaje debido al cierre de las escuelas, que se harán notar en la futura productividad laboral de la economía. Y por otro lado, si bien los programas como el ingreso solidario ayudaron a que la actividad económica no caiga tanto, las pérdidas de empleo e ingresos se van a hacer notar. Y por no hablar de los problemas fiscales que ha generado esta pandemia. En primer lugar, una caída de ingresos fiscales por parte del gobierno y en segundo lugar, un aumento del gasto público en salud para hacer frente a la pandemia. Resultado, aumento de la deuda pública, empeora su calificación, se tienen que hacer políticas de ajuste. Y con todo esto que hemos comentado, llegamos a la polarización política que hay en 2022.
Una serie de protestas comenzaron en Colombia día 28 de abril de 2021, contra el aumento de impuestos, corrupción y la reforma de salud propuesta por el gobierno. La iniciativa fiscal se presentó como una necesidad para financiar el ingreso solidario. El gobierno argumentó que ese ingreso era clave para salir del golpe que sufrió tras el coronavirus. Repito, según el gobierno, no lo estoy diciendo yo, pero el cansancio de la población era muy grande y se dispararon las manifestaciones organizadas por sindicatos a las cuales se unieron muchas personas de clase media. Tras 4 días de protestas, el presidente Iván Duque anunció que retiraría el proyecto, pero el conflicto se llevó por delante la vida de varias personas. Se calcula que entre 12 y 50. Y destrucción millonaria de patrimonio público. Y con este panorama llegamos a las elecciones. Y en el próximo vídeo analizaremos las propuestas de los candidatos para todos los problemas que hemos comentado en este vídeo. Y aviso, no entraré en juicios de valor de a quién hay que votar. Simplemente se expondrán las propuestas. Así que nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.